Me da mucho gusto poder saludarlos, aunque sea por este medio, y y poder contarnos ciertas cosas, ¿verdad? Porque de repente nos desaparecimos de la escuela y siempre es un poco tedioso. Pero Sí, pues bueno, Sí, de, qué bueno que ya estamos aquí. No sé si vayan a entrar sus demás compañeros, sino qué les parece si vamos avanzando con con la clase. Parece que está funcionando bien así. Podemos trabajar como videollamada. Ya si vemos que empieza a fallar, quitamos el video. Pero ahorita me parece que está ok. funcionando bien y entonces pues empezamos. Creo que Ujú. esta sería, bueno, ya tuvimos una clase que fue la clase pasada, ¿no? Pero algunos no pudieron llegar por diferentes motivos, ¿no? Y cuando ya quisieron entrar a la clase ya habíamos creo que terminado, finalizado. Espero que hayan podido entrar a las direcciones que se les dio para que pudieran obtener de ahí la tarea que iban a hacer. Recuerden que las tareas se tienen que entregar los días, a más tardar los días domingos en la mañana para que yo las pueda revisar, ¿no? Para que las pueda Sí, revisar y les pueda dar algunos comentarios. La otra es que si llegan a tener alguna pregunta o alguna duda, pueden hacer uso de su teléfono celular, ya sea con una llamada normal o con una videollamada, y igual podemos intentar resolver ciertas dudas. ¿Sale? sí, Bueno, ok. sí, súper bien. Entonces, para hoy se quedó la segunda lectura de la sesión uno y se quedó de tarea la primera lectura de la sesión 2 y la segunda lectura de la sesión 2. ¿Sale? De ahí me tenían que hacer algunas cosas. Espero que sí hayamos leído para que la clase se vaya más rápido. La forma de trabajar ahorita de manera virtual para que se vaya un poquito más amena no es que yo solamente esté dando un monólogo, es decir, no es que solamente yo esté hablando y ustedes escuchando, sino me gustaría más que fuera proactivo, es decir, que pudiéramos participar entre todos. Entonces, la dinámica va a ser la siguiente. Vamos a hablar de la primera lectura o de la lectura que ustedes quieran y de ahí vamos vinculando la información. Ustedes van a hacer una participación. Si entran más compañeros, pues ya les damos la palabra para que participen con respecto a la o las lecturas que quieran participar. Una vez que participe cada uno de ustedes, entonces ya yo les doy o comparto también una retroalimentación de lo que vamos a ir trabajando. Recuerden que modelos cuantitativos y cualitativos tiene que ver con metodología de la investigación. Aquí ya solamente nos pusieron esa parte de las formas de hacer investigación, que en este caso es cuantitativamente o cualitativamente. ¿Sale? Que seguramente estoy, en el caso de ustedes, ya más o menos saben a qué se refiere cuantitativo y cualitativo. En el caso del cuantitativo tiene que ver con números, ¿sale? Con números, estadísticas, cosas más serias, fácticas, etcétera. Y en el caso del cualitativo no. En el caso del cualitativo tiene que ver más con cualidades. Es decir, la investigación se hace mucho más cercana, no es tan cuadrada, digamos, en el sentido de que no lleva una regla estricta de cómo hacer la investigación, sino que podemos tener un espacio más grande para investigación porque todo lo que vamos a investigar tiene que ver con cosas cualitativas. También vamos a aprender que ni la investigación cuantitativa es mejor ni la investigación cualitativa es mejor, ¿no? Ambas tienen su nivel de credibilidad, ¿sale? Ambas tienen su nivel de credibilidad. Entonces, si quieren le puedo dejar ahí para que ustedes empiecen a participar.
me gustaría, empezamos a participar con Tere sobre alguna lectura, de la lectura Sí, que gustes, Tere. sí, de acuerdo con metodología y estudio empírico de Morin, Ajá, pues se refiere a que nos está hablando de la metodología para los estudios, eso es lo que trata este tema. Nos habla de las distintas formas, el marco teórico de la investigación cualitativa y también nos habla de sus características del estudio etnográfico y ajá. también sus características. Ah, También ah, nos habla de los instrumentos de recogida. antes, Tere, antes, ¿qué es el estudio etnográfico? ¿Qué es la etnografía? Eh, es que varias cosas que no los entiendo más que los instrumentos de recogida para obtener información. Aquí yo no entiendo nada más que esas como más o menos como los puntos que son de periodismo, ¿no? Ok, Más o menos, bueno, pero déjenme hacer una intervención. No, no vas mal, Tere, está muy bien, pero déjenme hacer una intervención para que podamos entender en este sentido lo que es la investigación, porque muchas veces no entendemos investigación o no entendemos algún texto precisamente porque no tenemos el contexto de lo que significa una palabra. sí, Les voy a compartir mi pantalla y les voy a compartir una diapositiva solamente para que vean que si es necesario que podamos entender algunas cosas con respecto a la semántica. Permítanme un segundo, lo tengo por aquí. Um, Permítanme un segundito. Ya está aquí. A ver si se ve la diapositiva, ¿verdad? La voy a poner en presentación. Sí se ve la sí. diapositiva, ¿verdad? Bueno, No, más o yo sí. menos, más o menos porque seguro estoy que ustedes están trabajando desde el teléfono, ¿no? Sí. Sí. Sí, pero bueno, en mi caso se ve bien la pantalla. Ok. Yo no puedo ver. No puedes ver la pantalla? Bueno, todos los demás sí la ven, ¿verdad? No puedes ver. Sí. Ok. No, no puedo. Ok, bueno, ojalá y sí ojalá y sí puedan resolver el, el problema. ¿Sale? Miren, les voy a decir un teorema. Bueno, ahí está junto. Dice el teorema de las 1001 noches. Se las leo para que vean hacia dónde quiero ir. Con respecto a esto se une mucho con respecto a lo de investigación, porque para hacer investigación necesitamos conocer muchas de las cosas semánticas, muchos de los términos polisémicos. Entonces, escuchen, este es el teorema de las 1001 noches. Dice, la comprensión de un texto es inversamente proporcional al número de conceptos desconocidos por el lector y también al número de paréntesis internos que se van abriendo en el discurso para aclararlos. Bueno, voy a dejar de compartir mi pantalla. Fíjense cómo dice el texto. A veces nosotros tenemos el problema de que no comprendemos tal o cual texto. ¿Pero por qué no comprendemos tal o cual texto? Pues porque hay ciertas palabras, hay ciertos tecnicismos que no comprendemos y lo que sí deberíamos hacer es ir a buscar ese tecnicismo, esa palabra, para que entonces releamos nuestro texto y podamos aprender el todo del texto, ¿no? En este caso hablábamos de etnografía, ¿no? En el caso de Tere mencionaba estudios etnográficos. ¿Qué significa etnografía? Tiene que ver con el estudio de las etnias, ¿sale? Y otras cosas más. Ustedes, por favor, investiguen bien qué es etnografía para que después me digan, ah, etnografía es esto, ¿sale? ¿Por qué es importante? Porque en el estudio, en las investigaciones cualitativas,
se va a utilizar muchas metodologías etnográficas, es decir, que no tienen un modelo cualitativo, que son investigaciones que tienen un gran nivel de aceptación, pero que no tienen algo específico para soportarlas. En consecuencia, no tienen números estadísticos, no tienen detalles específicos que lo que hace una investigación experimental científica como tal, ¿no? Digamos de las materias técnicas, sino que tiene mucho de la investigación documental y en consecuencia de la investigación por medio de la observación o de empleo de ciertas herramientas y que te unen mucho con el espacio, el objeto donde vas a hacer tu investigación. No sé si me estoy explicando ahí. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces cierro ahí. Nada más para que ustedes tomen en consideración que es importante conocer cada una de las palabras. Si no las conocemos, vamos al diccionario. Aunque el diccionario no me va a decir todo, no, pero me va a dar una idea. Ahora, y si el diccionario... ¿La podemos buscar igual en YouTube para que nos dé como un concepto? Claro, en YouTube, en Google. Al momento que yo digo diccionario, no es precisamente que vayan al diccionario de primaria de sus hermanos o de sus hijos, porque son diccionarios precisamente para eso, para primaria, que traen conceptos que explican con un bagaje lingüístico más bajo específicamente para primaria. Lo que yo digo al decir diccionario es que investiguen en otras fuentes. Ya tenemos internet y podemos usar Google o Google Academic o diccionario de Google, no sé. Y quizás les dé una definición más clara de lo que es la palabra, ¿no? El gallito ese participa mucho, ¿verdad? Bueno, ok, no pasa nada. ¿Quién sabe de quién será? Pero bueno, no se preocupen, así pasa también. Vamos a tener ciertos distractores, pero no pasa nada. Lo importante es que nosotros intentemos entender, sí, o concentrarnos en la clase, ¿no? Ya sé que es un horario en el que todo mundo está haciendo sus actividades, o de repente también aquí van a ver que viene mi sobrino y se asoma a la pantalla para ver qué cosa estoy haciendo, ¿no? O de repente alguien me habla para que me ponga yo a hacer otra actividad en casa. Y bueno, yo digo, pero es que estoy trabajando. Y me dicen, ¿pero qué vas a estar trabajando si estás enfrente de la computadora? ¿No? Pero en realidad es que es una forma diferente de trabajar, ¿no? O por ejemplo, a lo mejor a Sara le vaya a gritar su mamá o algún pariente, Sara, ya deja ese teléfono. Pero estoy en clase, mamá. No, en serio, ven a ver, estoy en clase. Nos va a pasar, ¿no? Así que no se preocupen, vamos a estar escuchando cosas. Esperemos que no nos pase como esos memes de la televisión o de esas del Facebook. Alguna vez vi que está la esposa está haciendo su entrevista o está trabajando con su jefe y así en videollamada y de repente pasa su esposo en trusa, ¿no? Que se va a bañar. Y entonces dice no, se voltea y dice no, ¿qué haces? ¿No? Pero bueno, son cosas que pasan porque no estamos acostumbrados a este tipo de trabajo, ¿no? No estamos acostumbrados a este tipo de trabajo y que se pueden tener reuniones así, se pueden tener entrevistas así, etcétera. Nos va a costar mucho más trabajo también cuando no tenemos un espacio propio. Yo en mi caso sí que tenía un espacio solo y entonces podía yo trabajar. No es la primera vez que trabajo así, sino ya tiene mucho tiempo que he trabajado así y sí podía trabajar porque estaba yo en mi cuarto y todo, ¿no?
había un espacio específico para mí, no había ruido. Pero ahorita no nos va a, no lo vamos a poder hacer porque pues vivimos con más personas. Así que pues bueno, nos salimos un poco del tema, pero eso es lo que nos va a pasar. Siempre y cuando no tengamos algún inconveniente ahí con nuestros familiares, que pasen al baño en toalla para bañarse, ¿verdad? Nos va a dar un poco de pena, pero bueno. De pena. Sí. Ok, bueno, ahora sí, regresando, yo cierro aquí con estas anécdotas y retomando el tema de que todos debemos de saber la semántica de cada una de las palabras que estamos leyendo, porque ese es el problema muchas veces o la mayoría de las veces de que no entendemos tal o cual documento o tal o cual lectura, ¿no? Entonces sí les recomiendo que pues si tienen alguna duda tienen dos opciones. Una, ir al internet, buscar en Google, en YouTube, en donde crean que es más conveniente. Y la segunda opción es despertar al profesor o a la profesora que les dejó esa lectura, aunque sea en la mitad de la noche, para que les dé pues una luz, por decirlo de alguna manera, de lo que significa. Bueno, entonces cierro y dejo que Tere termine con su explicación. Se había quedado en esto de la etnografía. Y de ahí, si quieres, Tere, podrías seguirnos comentando para que ya le pasemos el micrófono a alguien más de tus compañeros. Sí, también ahí vemos que hay principios metodológicos de Morin como guía para un pensamiento más complejo. Estamos viendo aquí unos puntos que son 4, como el principio sistemático, el principio hologramático, el principio de retroactividad y el principio de recursividad. Eso es lo que yo entendí, profe. Bueno, okay. Lo que pude. Ok, acuérdense que Morin trabaja, y así para hacer un comercial dentro de la universidad. Por desgracia no estamos allá, pero la universidad sí tiene libros de Morin, ¿no? Nada más para que si en algún momento quieren trabajarlo. Morin trabaja con el pensamiento complejo. Pero ¿qué significa el pensamiento complejo? ¿Qué es el pensamiento complejo? Hay diferentes tipos de pensamientos. Sin embargo, en el caso del pensamiento complejo, significa que... déjenme aterrizarlo. Actualmente, en nuestra época, en este momento en el que estamos viviendo, los problemas que tenemos ya no los podemos resolver de una sola manera, no los podemos resolver con una sola ciencia, por decirlo de alguna manera, sino que ahora necesitamos vincular muchas ciencias para poder resolver un problema. En ese sentido, a eso se le llama pensamiento complejo, es decir, que nos ayudamos de muchas ciencias para resolver un problema en específico. ¿Sí? ¿Cómo dijo que se llama el pensamiento? El pensamiento complejo, es el pensamiento sí. que habías comentado, Tere. Porque sí. hay varios tipos de pensamiento. Ya iremos entrando en esos pensamientos. Espero que la clase no se haga muy larga, pero más o menos para resolver ahora un problema sí necesitamos tener un pensamiento complejo, en el sentido de que debemos de resolver ese problema utilizando varias otras ciencias o otros pensamientos que me van a facilitar resolver un pensamiento. Disculpe, sí. Bajo este tema, ajá. Adelante, Monse. Sí, se nos fue, creo, Monse. Se fue. Sí, creo que sí. Sobre el pensamiento complejo, ajá. Desde mi punto de opinión es el tener una mente abierta a más pensamientos, por ejemplo, a diferentes ciencias, no enfocarnos en solo una.
porque bueno, era una chica que estábamos viendo recientemente y nos Ajá. dice que para tener la solución de un pensamiento complejo necesitamos reconocerlo, aplicar y resolver. Entonces, eso nos dice que necesita, por ejemplo, pensamientos de filósofos, de aquellos que reflexionan, de científicos, y de distintas ramas de, pues, de diferentes materias. Exactamente, es justamente lo que Pero, comentábamos. Adelante, Tere. ajá, pero lo que ahorita está diciendo la compañera ya está hablando, pero de Guillermina Baena Paz, ¿no? Ajá, sí, Los sí. pensamientos que mencionó. Sí, son pensamientos, pero sí tiene que ver con esto del pensamiento complejo con respecto a que debemos de usar varias disciplinas para poder resolver ciertas actividades o ciertos problemas. Es decir, necesitamos tener Sí. apertura con respecto a no solamente resolver de una manera. En ese sentido, nosotros como psicólogos vamos a resolver la mayoría de nuestros inconvenientes, nuestros problemas o nuestras necesidades desde un pensamiento psicológico. Sin embargo, dentro de la misma licenciatura no solamente están teniendo un pensamiento psicológico, sino que están teniendo pensamientos de otras disciplinas. Por ejemplo, tienen, supongo que tienen la compañera Isabel, que es de formación psicóloga, y toda su forma de dar clases es desde el punto de vista desde la psicología, ¿no es cierto? Y Sí. en el caso, no sé si tienen ustedes también con la compañera Verónica. Sí. Bueno, pues la compañera Verónica también es psicóloga, pero ella ya tiene el pensamiento de psicóloga Como educativa. organizacional. Y sí, y en ese sentido lo que hace es darles otro tipo de idea, otro tipo de forma de resolver las cosas. Y no sé qué otro profesor tengan, pero en mi caso yo soy desde el ámbito pedagógico, desde más el ámbito educativo, y mi pensamiento también les influye. Es decir, que ustedes están trabajando desde distintas formas de ver un mismo objeto. No sé si me explico en ese sentido, Sí. ¿no? Sí. Ok, en ese aspecto, el pensamiento complejo, ustedes están formando un pensamiento complejo de acuerdo a un objeto de estudio que es en este caso la psicología, ¿no? Es en este caso lo psicológico. Y en ese sentido están obteniendo información desde diferentes espacios cognitivos, por decirlo de alguna manera, ¿no? En el caso del pensamiento complejo. Bueno, vamos a cerrarle ahí con Tere, a menos claro que desees decir alguna otra cosa, Tere. Sí, también existen los tipos de investigación. Dice que por su objetivo, para pura o teórica. También está la aplicada o práctica. Por su Ok, objetivo es documental y de campo, ajá, el experimental. Y también dice que están los procesos de investigación, que es la de realidad, interpretación, teoría, comprensión y nuevos conocimientos. También están los tipos de conocimiento, que es el científico y el empírico. ok. Eso es lo que Muy yo bien, muy pude bien. ver. Prácticamente ya nos has englobado. Ahorita lo que nos atañe es saber cuál es la diferencia entre investigación cuantitativa y cualitativa. Todos Sí. esos que mencionas, por ejemplo, el científico y el empírico, todos son partes de la investigación y todos ellos llevan la metodología de la investigación en el sentido de realizar una investigación. Nosotros lo único que vemos en esta materia no es en sí la metodología como tal, sino solamente el modelo cuantitativo o el modelo cualitativo, que son dos modelos para hacer investigación. Y claro, hay un tercer modelo que une a esos dos modelos que se llama modelo mixto, ¿no? Pero eso iremos avanzando conforme pase el tiempo o nuestras clases. A mí lo que sí me gustaría
es que ustedes como psicólogos sí tuvieran bien las bases de lo que es un modelo cuantitativo y lo que es un modelo cualitativo, que es a lo que venimos hoy en este sentido. Sí. Pero muy bien, gracias Tere. Sí, gracias. Ok, vamos a escuchar a Uriel. Cuéntanos un poco de la lectura. Bueno, en mi caso me pegó más lo de la primera lectura. Ajá. Que fue, lo que más me llamó la atención fue que no se puede estudiar el objeto sin saber sus formas, pero también no se puede estudiar las formas sin saber de qué está constituido el objeto. En el caso del modelo cuantitativo. Uh-huh. Otra cosa más que me llamó la atención fue que en una parte del párrafo, no recuerdo quién lo citaba, decía que se introducía a los maestros con los alumnos para observar la reacción del comportamiento que iban a tener ambos, tanto el alumno del maestro como del maestro del alumno. Entonces ahí se hacía como que un recuento de introducción al ambiente, estudio del ambiente, análisis del ambiente, salida del ambiente y conclusión, bueno, investigación del ambiente. Okay. Eso fue lo que más a mí me llamó la atención. Ok, sí, en ese sentido lo que nos menciona ahorita Uriel es precisamente más enfocado al modelo cualitativo, ¿no? Cuando uno está más en... a ver, no deseo que se me confundan con respecto a lo cualitativo y a lo cuantitativo, porque igual un investigador cuantitativo, más fáctico, más cuadrado, es decir, que lleva un proceso de investigación mucho más metodológicamente cerrado, es decir, que no deja que las variables son las que debe de llevar, entendiendo por variable aquello que nosotros tenemos a investigar, ¿no? Ya explicaremos más el concepto de variable. Y un modelo cualitativo, ¿no? En ambos modelos sí que podemos ir al lugar, al contexto a investigar. Sí podemos ir a investigar en el contexto. Y en el cualitativo, el investigador es parte de la investigación. Es decir, que si vamos a estudiar la diversidad étnica de no sé, de algún espacio, por decir Zapata, ¿no? Vamos a investigar la diversidad étnica de Zapata. Y entonces el investigador cuantitativo lo que hace es llevar ciertas variables predefinidas, como decir, yo creo que en Zapata existen un tanto por ciento de gente que ha migrado, etcétera. ¿Son como opiniones? Sí, ciertas. ¿Son opiniones? Sí, ciertas variables, no opiniones, son como ciertas variables en el sentido de hipótesis, como hipótesis también. No hay que confundirnos en ese sentido, ¿sale? Bueno, y en ese sentido va la persona y él observa, hace cuestionamientos, está ahí, vive, pero no sé, o sea, en el caso cuantitativo lo que quiere son resultados factibles, o sea, resultados factuales, quise decir factuales, es decir, resultados que sean 100% ciertos de acuerdo a unas premisas o variables que él ya ha establecido, ¿no? Es más cerrada la investigación. Dice aquí, me parece, un segundo. Aquí dice, supongo que es Montse. Dice, el método cuantitativo es bajo cantidad y no más allá del por qué, y el método cualitativo busca el por qué y para qué. Sí, pero me deja igual, ¿no? Ok, sí.
En el segundo, en el cualitativo, tú vas a la ciudad, vas al espacio, pero te relacionas con el espacio, ¿no? Haces amistad, tu espacio de investigación se hace mucho más grande, aunque no tienes variables específicas que seguir, pero sin embargo también es muy rico porque entonces te pueden contar ciertas cosas. Como que se acoplan, ¿no? Se acoplan, ¿sale? Como que se acoplan. En ese sentido se vinculan al espacio donde están investigando, ¿sale? Se relacionan, por así decirlo. Exactamente, se relacionan. En el caso del cualitativo es mucho más amplio. ¿Eso qué quiere decir? Que me da mucha más facilidad para obtener más información. La información es posible que sea dispersa y esa información que se te va a dar y que vas a tener ahí después, esa información, esos datos, tú los tienes que ver, los tienes que recoger para que puedas hacer tu texto investigativo, ¿no? Sí. Y en el caso cuantitativo no, en el caso cuantitativo ya vas a algo más seguro, digamos. Tienes que hacer algo certero. Algo certero. ¿No? Tienes que hacer estadística, tienes que hacer algunas preguntas, de esas preguntas bajarlas, etcétera. Solamente se los comento para que vean la diferencia. Todavía no entramos a ese proceso. Es mucho más complejo que esto que les comento, ¿no? Hacer una investigación debemos de tener la metodología para hacer la investigación y lleva un proceso, ¿no? Por comentarlo, para hacer una investigación necesitamos un marco contextual, un marco referencial, un marco metodológico, las conclusiones, etcétera. Todo eso entramado en un documento. Sin embargo, ahorita lo que estamos viendo nada más es lo cualitativo y lo cuantitativo. Sí vamos a tener que entrar a eso metodológico para que ustedes lleven un cierto conocimiento de la metodología de la investigación. Porque en el caso de ustedes seguramente la mayoría se va a titular por tesis quizás o tesina y lleva un proceso metodológico, ¿no? Puede ser de una investigación o de algo que ya hayan hecho. En su momento yo les voy a mostrar un trabajo de tesis que hice. En realidad me gustaría mostrarle 2 trabajos de tesis para que vean la diferencia de uno y del otro, pero eso sería más adelante. En ese sentido, si ustedes tienen dudas, están bien, se reciben las preguntas, ¿no? Bueno, okay. Cerramos. Espero no haberlos confundido más. Gracias, Uriel, por tu participación. Sara, coméntanos algo. ¿No? ¿Dónde? Coméntanos algo. Es que yo no pude descargar los links, link. Ajá. Lo traté de abrir, pero no pude. Ok. Y de hecho, me había yo comentado con Once y dice que no los había podido abrir también, pero después creo que sí. Pero no sé a qué se debe. Ok, sí, hay que intentar descargarlos otra vez. Ingresen a la plataforma y Es que, bueno, yo cuando ya los trataba de descargar me decía, pídale de nuevo a quien los envió que los vuelva a enviar. Ok. Entonces no sé si me los puedo enviar o le pregunto a uno de mis compañeros que me lo envíe. Ajá, me lo reenvíe. Ok. ¿Alguien más tuvo problemas con la descarga? Bueno, en mi caso no. Sí, eso me complicó un poquito al principio porque no quería entrar al link, pero le traté no subir. Ok. ¿A alguien más, Tere, se te complicó la descarga de los links? No. Okay. No tuve problema alguno. Ok, intenta de nuevo, Sara, y ya si no me mandas un mensaje. Ajá, me mandas un mensaje personal y ya vemos cómo lo resolvemos. En el caso de Monse, no sé si tuviste algún problema con la descarga de los drivers, con la descarga de los documentos.
Sí, yo tuve que pedirle de favor a unos de mis compañeros que me mandaran que ya habían descargado los documentos, que me los Ajá. mandara, Ya, porque en el link que usted me mandó no pude ingresar. ok, Lo intenté y muy bien. Cuando sea eso, esos son problemas técnicos. Mándenme un mensaje y los resolvemos, porque pues la información está ahí y debe de estar libre para que ustedes la puedan descargar en el momento que necesiten. Eh, ok, Pedro, algo que nos quieras decir con respecto a los archivos, ¿no? Bueno, creo que ya se nos congeló Pedro. Ok. Bien, entonces, bueno, dependiendo ajá, sobre los, sobre pues, algo, tratando del tema que me gustó mucho el empírico, ajá. bueno, porque, Bueno, pues bueno, como oye, Pedro, antes de que continúes, ¿qué te parece podemos, si, qué te parece si desactivas tu cámara para que tengas más ancho de banda? Desactiva tu cámara y a ver si así podemos escucharte más porque como que se pierde lo que nos comentas. igual medio se distorsiona Ok, igual a veces. si desactivas tu cámara quizás podamos escucharte mejor. En lo que lo hace le damos la oportunidad a Monse, no sé si quieras Sí, comentar. Ya, adelante, Pedro. sí, como les comentaba yo, sobre, bueno, la metodología y el estudio empírico, Ajá, lo que a mí, bueno, me llamó más la atención fue lo que, pues, fueron el principio sistemático y organizacional de lo que, bueno, de su estudio que hacía, este, y pues que en esa ahí eran que permitía renegar el conocimiento de las partes y del conocimiento del todo, y bueno, fue, bueno, de la tarea fue unas frases que por ahí venían, o pequeños fragmentos de los que bueno, me gustaron, me llamaron la atención. ok, Igual fue lo que fue el principio logográfico, que pues bueno, al igual que el holograma, cada parte contiene prácticamente la totalidad de la información. ok, Y bueno, y pues sí, prácticamente pues bueno, sería todo lo que Morin dio su estudio acerca de la metodología y su estudio empírico. ok, muy bien, muy Sí, bien. bueno, pues Salud. todos sus Salud, salud. Gracias. Ok, muy bien, todos sus lo que fueron me parece que fueron sus 8 principios fueron los que me llamaron más la atención. ok. Muy bien, Pedro. Le vamos a dar la oportunidad a Monse. Monse, no sé si nos escucha, si nos puedes comentar algo sobre la lectura. claro. Adelante. Me parece que están hablando de la primera, ¿verdad? ¿Sí? En, en esta lectura, con lo que empecé fueron con unas frases que me llamaron mucho la atención Uh-huh. y después continué, bueno, en la que decía que necesitamos conocer el todo, me parece, Uh-huh. para... No se me quedó muy bien la frase, pero hablaba sobre el estudio cuantitativo Uh-huh. y nos da como referencia algunos principios como el del diálogo, el principio de instrucción, algo así, Uh-huh. el principio de repetibilidad y el principio de repetibilidad. El que a mí me llamó la atención fue el primero, el principio sistemático o organizacional, que fue el que incluí en mi tarea y le puse, considera que es un
que es imposible conocer las partes sin conocer el todo, así como conocer el todo sin conocer las partes. Ok. Y yo tuve problemas con entender lo que es la palabra hologramático. No comprendí. Ok. Ese punto lectura más que marzo se me complicó todo lo que era recursividad Recursividad. y el yo como ajá. Ok, en el caso de recursividad, lo poco que te escuchamos, porque como que se corta también tu transmisión, lo poco que te escuchamos fue en el caso de recursividad. Recordemos que la investigación cualitativa es recursiva, en el sentido de que no lleva un orden específico, es decir, no va de la A a la Z, sino que puede empezar por el final, por el medio, etcétera, y después unir todas las partes. En ese sentido podemos regresar a los temas que estamos trabajando. Eso significa recursividad. ¿Sale? Entonces, ¿les parece si les comparto mi pantalla y vemos algunas lecturitas que ya tengo previamente, bueno, que leyeron ustedes también? Les propongo que si gustan podemos desactivar la cámara y nada más dejen activado el micrófono para que podamos ir conversando en la llamada, ¿sale? Entonces, ok, les presento la lectura, déjenme la encuentro, la tenemos aquí. Bueno, teníamos que leer, según yo tengo anotado aquí, la lectura de la sesión 1, la lectura 2, que es investigación para el desarrollo del conocimiento, que era de Baena Paz. Me parece que es un libro de preparatoria, pero está muy bueno. Y luego teníamos que leer dos lecturas, que era Metodología de la Investigación, que es Azcapotzalco 2004, y la otra era Definiciones de los enfoques cuantitativos y cualitativos, similitudes y diferencias. ¿Sale? Que es de Hernández Sampieri y es de Metodología de la Investigación. Bueno, vamos a trabajar sobre esos documentos. Vamos a abrir el primero, que no recuerdo cuál era. No recuerdo. A ver, déjenme ver. Perdón, estoy en otro documento. Ok, estaba yo en otros archivos. Entonces, una es de Metodología de la Investigación, que es esta, la de Guillermina Baena Paz. Y aquí no sé si tuvieron algún problema, porque dice de la página, déjenme checar, dice de la página 5 a la 31. Y entonces la página 5 pues me queda aquí, ¿no? En esta página. Pero aquí no hay texto. Pero en realidad la página 5 es con número. Debe de decir con número. Entonces el número empieza en la página 17. Aquí está la página 5. Permítanme. Ok, esta es la página 5 y de aquí empezamos. De aquí empezamos. Y entonces les comento algo así rapidísimo con respecto a esta parte de la lectura. Esta lectura habla más que nada de la investigación. ¿Y qué cosa es la investigación? Pues algo que se busca.
De hecho, nosotros siempre andamos investigando cosas o andamos buscando cosas. Luego se nos olvidan las llaves, se nos olvidan dónde dejamos los zapatos, dónde dejamos el libro, dónde dejamos el teléfono, etcétera, etcétera. Y hacemos investigación, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacemos? Oye, por decir algo, oye, Roberto, ¿viste mi teléfono? Ah, sí, lo dejaste en tal lugar. O, oye, Araceli, ¿viste mis calcetines? Ah, sí, están ahí en donde se ponen los calcetines, ¿no? O sea, siempre andamos investigando. Entonces, en ese sentido, la investigación, ¿por qué nace? ¿Por qué nace la investigación? ¿No? Pues por la necesidad de explicar el mundo. Y en esa necesidad de explicar el mundo hay muchísimos pensamientos, sobre todo cuando no podemos explicar un hecho, ¿a qué se lo atribuimos? Pues a algo mágico, algo mítico, a algo religioso y actualmente a algo científico, ¿no? Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que pasa cuando cae granizo? ¿Quién me lo explica? De manera, a ver, le vamos a preguntar a Sara, de manera mágica, explícamelo de manera mágica. ¿Qué pasa cuando cae granizo? Cuéntame, Sara. O sea, ¿cómo, Sí. ¿en qué sentido lo explico? Desde lo mágico. O sea, está cayendo granizo. Explícamelo desde la visión mágica o desde el pensamiento mágico. ¿Qué pasa? Pues hay veces que solamente cae en una parte, ¿no? Ajá. No es como por todos lados. Puede ser que ahorita está cayendo en un lugar y a un metro está, o sea, a un metro, disculpe, a un kilómetro, pues todo está tranquilo, el clima y así. Ok, creo que no me expliqué en la forma de que ustedes tenían que explicar. Mágico. ¿No? Creo que hay una falta de entendimiento, quizás yo no supe explicar. Miren, explicamos fenómenos. A ver, dígame otra vez. Explicamos fenómenos desde muchos ámbitos, desde muchos pensamientos. Y uno de ellos es desde el pensamiento mágico, ¿no? Yo podría decir, está cayendo granizo porque hay una magia sobrenatural y entonces cuando los brujos están haciendo cierto tipo de menjurjes o se ríen de alguna manera, cae hielo, ¿no? Es algo mágico, no tiene una explicación sólida, es algo mágico, ¿no? En el caso de lo mítico, a ver, le vamos a pedir a Uriel que nos explique algo mítico, una explicación mítica de por qué cae el granizo. Un ejemplo mítico puede ser que, no sé, en una creencia griega, ¿no? El dios Thor se enojó y arrojó su furia contra la tierra. Podría ser eso desde el pensamiento mitológico. Ok, exactamente, es un pensamiento, ¿no? Le vamos a pedir a Tere que nos diga el pensamiento religioso. ¿Cómo desde lo religioso, cómo es que explican esta parte de la caída de granizo? Pues una parte religiosa, pues no sé, que pues porque Dios lo quiere así, que caiga, ¿no? Okay. No sé cómo explicar. Muy bien, es difícil, ¿no? Explicar. Yo pensaría, por ejemplo, de un campesino que cae el granizo y ya está su milpa grande y lo que hace con su milpa es que le rompe la milpa, ¿no? Y entonces desde el pensamiento religioso yo podría pensar, ya ves, eso te pasa porque no eres bueno, Dios, ese castigo te lo mandó Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque no eres bueno. Es decir, tú no vas a misa o tú no llevas el diezmo o no saludas, no eres cristiano en ese sentido, ¿no? Ese sería un pensamiento religioso, ¿no? De explicar ese fenómeno
Yo igual me confundí. Sí, de explicar ese fenómeno de alguna manera religiosa. Y ahora, Sí. ¿quién me lo quiere explicar de manera científica? O sea, ¿qué es lo que realmente pasa? Esos fenómenos físicos y químicos que pasan realmente, que hacen que el contacto de una sustancia con otra creen ese fenómeno. ¿Alguien sabe? Puede ser como, por ejemplo, con lo de la lluvia, ¿no? Ajá, Hay un proceso ajá. como... Ay, me confundí. Otra vez. Este- Es un proceso como... Ay, ¿cómo le explico? Como en Bueno, el a lo agua, mejor ¿no? otra cosa. Ajá. Como de El que que... acaba y se evapora, entonces después condensa y cae. Ok, Así, ok. sí, pero De manera científica, sí. Sí, sí, así exactamente. científicamente hablando, pues sería así. Sí, hay un Ya. proceso de solidificación en el sentido de que la lluvia cae, hay una condensación y entonces esas gotas de lluvia se solidifican y se convierten en hielo. Es un proceso químico, ¿no es cierto? El proceso Sí. químico de pasar del estado líquido al sólido, ¿no? Y viceversa, porque, bueno, cuando caen en sólido, ¿no es verdad? Pero en un momento esa solidificación se vuelve a desolidificar, es decir, se vuelve agua nuevamente. Entonces, Sí. eso es un proceso físico que tiene que ver con ambientes, es un proceso químico que tiene que ver con ambientes eh, físicos. Bueno, ahí ya entraríamos en un proceso científico y tendríamos que eh, y tendríamos que hacer la investigación correspondiente y dar una explicación certera, ¿no? Aquí no había visto el mensaje que nos envió Monse y dice que en el caso de la manera mágica, bueno, ahí quizás esté mal, pero dice, en el caso de la manera mágica sería que porque el Dios está enojado con nosotros, ¿no? En realidad quizás ahí también sería la manera religiosa, ¿no? ¿Por qué está cayendo esto? Pero también podría ser como mágico, ¿no? Bueno, depende. Por ejemplo, si está en en otra religión, Ya, bueno, sí. o aún así, igual puede ser como mágico porque pues como imaginativo. Ok, sí, sí, tienes razón. Bueno, yo creo eso. En el sentido de mágico es eso. Fíjense en el sentido de mágico, mítico, etcétera. Siempre creemos en dragones, en sirenas, en cosas que nunca hemos visto, pero que son parte de nuestra imaginación, ¿no? Y de esa manera intentamos darle explicación al mundo. ¿Cuándo es que realmente se empezó a dar la explicación al mundo? Pues en este proceso filosófico, desde los primeros filósofos preguntándose el cosmos, ¿qué cosa es el cosmos? ¿Qué cosa es el arjé? ¿Qué cosa es, por qué la vida? ¿No? ¿Cuáles son los elementos principales que hacen la vida? ¿Por qué el átomo? ¿No? Desde el punto de vista de los atomistas en la filosofía, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, en ese sentido, hay distintos tipos de conocer de acuerdo al pensamiento, ¿no? Ya les decía, tenemos un pensamiento mágico, entonces conocemos ciertas cosas de acuerdo a ese pensamiento mágico que no tiene un respaldo, sino que es algo que creemos de acuerdo a la magia propiamente dicha, ¿no? Tenemos un pensamiento, sí, ya dijimos, mítico, religioso, científico, y hay otros tipos de pensamiento, como son el pensamiento crítico, el pensamiento complejo, que ya lo habíamos comentado hace un momento, el pensamiento estratégico y el pensamiento prospectivo. Rapidísimo los definimos así. Le pregunto a alguien y ya después definimos. Por ejemplo, la pregunta sería para Tere. Tere, ¿qué crees que es el pensamiento crítico? ¿El crítico? Así, sí, lo que creas,
Recuerda que no hay respuestas correctas o incorrectas. Lo que hay es conversación para que en ese sentido entonces podamos alcanzar el conocimiento. O sea, aquí nadie está bien o está mal. Aquí lo que buscamos es alcanzar el conocimiento. Entonces, desde lo que tú crees que es un pensamiento crítico, cuéntanos. Es que de acuerdo a lo que el libro dice, pues no lo entiendo porque, bueno, no entiendo el ejemplo que pone, Ok. a donde dice que la injusticia social o construir algo, o como un mundo injusto. Ok, O Tere, sea, no, mira, ¿qué te parece si nos lees el espacio donde estás, donde tienes ese del pensamiento crítico, lo lees Sí, y aquí lo compartimos? sí, Adelante. dice pensamiento crítico. Ajá. Pensamiento crítico. La necesidad de comprender la totalidad que se inserta en distintas disciplinas y sus esfuerzos interdisciplinarios. A la generación de un nuevo tipo de pensamiento que González Casanova describe como pensamiento crítico, Ujú. o cuyos objetivos consistirá en articular las distintas especialidades del saber para ver que es capaz al saber hegemónico, Hegemónico. Ajá. que es hegemónico, que si, es que aquí no me aparece bien la pantalla, Ajá. es Que sea así. que significativo, Ajá. que se requiere conocer algo, por ejemplo, los de la injusticia social, o construir algo como un Ujú. mundo injusto, como un mundo, es que no me aparece bien Ok. aquí la pantalla, Como un mundo menos injusto. Ok. menos. Ok. Ujú. En ese sentido, ¿qué es el pensamiento crítico? Bueno, el pensamiento crítico, ¿cuándo lo vamos a alcanzar? Lo vamos a alcanzar cuando tengamos mucho conocimiento con respecto a varias cosas en nuestro entorno. Es algo parecido al pensamiento complejo. Sin embargo, el pensamiento crítico no solamente tiene esas distintos espacios cognitivos, sino que además hace una crítica hacia eso que puede ser justo, injusto, etcétera. Y además no se queda ahí el pensamiento crítico, sino que también es un pensamiento crítico, pero que actúa, que interviene, que interfiere. Por ejemplo, hay algunas cosas que no sé si les quedan claras. Otra vez volviendo a lo que les decía, que es importante que investiguemos algunas palabras que no nos quedan claras, como por ejemplo, permítanme, hegemónico, saber hegemónico. ¿Qué cosa es el saber hegemónico? ¿Alguien sabe? Monse, ¿sabes qué es lo hegemónico? Me parece que era, o me estoy confundiendo si era ¿O alguien sabe No, 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 qué yo es la no. hegemonía? No. Ok, dice que es ajá. Claro que también tienen la oportunidad de ir rápidamente a su San Google y ah, poner hegemonía y qué cosa es la hegemonía, y de ahí, si no entendemos distinta el término, hegemonía. ya lo resolvemos. Ajá. Adelante, Monse. Dice que, ah, Bueno, podría decir la... Ajá. se A ver, habla tú. denomina hegemonía dominio de una entidad sobre otra de igual tipo. Ok, ok. Bueno, no sé si queda claro ahí. Por ejemplo, el saber hegemónico. Miren, Dice, en el... otro significado, es Ajá. un bloque de naciones que puede tener hegemonía gracias a su mayor potencia. Ok, ok. Le vamos a dejar con esos. ¿Qué es lo hegemónico? Lo hegemónico no es otra cosa que la supremacía de Potencia una cosa económica, sobre otra. militar, política. Ok. Entonces, ¿qué es el saber hegemónico?
miren, por desgracia nosotros, y esto lo menciono, no lo menciono yo, lo menciona Enrique Dussel en su libro de la filosofía de la liberación, que si alguien lo gusta leer, lo ven del Fondo de Cultura Económica, tanto en digital como impreso. El saber hegemónico es precisamente que en el caso de nosotros, todo el saber que tenemos, lo tenemos ¿de dónde? Pues de Europa Occidental, es decir, estamos europeizados, ¿no es así? En ese sentido, todo lo que sabemos es de Europa, todo lo que sabemos. Ajá. Yo encontré, es un concepto que deriva del griego, que significa seguir o llevar adelante. Este ha sido utilizado en las relaciones internacionales para nombrar a un Estado que mantiene preeminencia sobre los demás, en particular sobre los demás por los más fuertes. Okay. De manera sucinta se puede enunciar, bueno ya. Ok, sí. Ahí estamos hablando de política, también hay hegemonía política. Bajemos ese contexto a hegemonía del saber. La hegemonía del saber o el saber hegemónico tiene que ver con este saber que tenemos nosotros, pero que no es de nosotros. Yo, por ejemplo, les comento, ¿cuándo han visto una clase en la universidad que esté dictada totalmente en el idioma náhuatl o en el idioma totonaco? Nunca, ¿verdad? Porque ese saber de esas personas es un saber que no está diferente. Sí, y que no está tomado en cuenta por el colonialismo del saber europeo. El colonialismo del saber europeo es precisamente ese saber que nosotros tenemos con respecto a las ciencias, a la ciencia física, a la ciencia de las matemáticas, a la ciencia de la historia. Es más, nuestra propia historia regional es un saber hegemónico. De hecho, ¿qué se nos dice a nosotros? Hay una fecha, por ejemplo, el 12 de... ¿Cuándo es la fecha del Día de la Raza? Alguien que me comente, creo que el 12 de diciembre. Ahorita les digo. Ajá. ¿El Día de la Raza? Ajá, el Día de la Raza. En México, a ver. Lunes 12 de octubre. Ajá, sí, ya me habían echado un cable por acá, el 12 de octubre. Y fíjense que se celebra, ¿no es cierto? ¿Y qué estamos celebrando? Estamos celebrando que nos vinieron a conquistar, ¿no? Que nos vinieron a conquistar, porque no nos vinieron a... no fuimos descubiertos. Eso es un pensamiento erróneo. Nosotros celebramos que nos vinieron a conquistar los españoles, ¿no es cierto? Ay, pues qué feo que celebremos eso. Exactamente, pero ese es un pensamiento hegemónico, ¿no es verdad? Es más, celebramos que fuimos conquistados, porque ese día se celebra que fuimos conquistados. Sí, conquistados, pero que nos encontraron, por decirlo de alguna manera. Se me olvidó la palabra. Que nos descubrieron, ¿no? Que nos descubrieron, que hubo el descubrimiento de este continente. Pero no puede ser... Ajá, adelante. No se podría decir eso porque pues ya existía, ¿no? Exactamente. Por eso sería como conquistados, no descubiertos. Claro, fíjate que eso que mencionas es muy verdadero. Y lo menciona también el libro de Filosofía de la Liberación con Enrique Dussel. Porque no nos descubrieron, no hubo el descubrimiento de Américas. América ya estaba descubierta. ¿Por quién? Pues por la gente que vivía en América, ¿no? Entonces, a ese se le puede tomar como el saber hegemónico. Es un saber que domina sobre otro saber. En este sentido, la gente indígena, o hay curanderas, por ejemplo, había parteras anteriormente que tenían mucho conocimiento, ¿no? Que tenían mucho conocimiento con respecto a hierbas, con respecto a cómo llevar el parto, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de conocimiento, ¿no?
Pero ese conocimiento Sí. no es válido ante el conocimiento hegemónico, porque para eso existen hospitales, para eso existe O científico. lo científico, etcétera. ¿Hegemónico es como científico? No, ¿verdad? No, O se hegemónico. puede relacionar. No. No es, el hegemónico Porque- no es como científico, sino el hegemónico es ese Ah. saber que se te impone y que tú lo tomes como verdadero. ¿Sale? Ah, ya. Sí. Es ese saber que se te impone y tú lo tomas como verdadero. Entonces, el pensamiento crítico, para que volvamos a retomar, es precisamente intentar quitarnos de nuestro pensamiento o de nuestro saber ese saber hegemónico. Es decir, la forma en la que un indígena te enseña puede tener tanto valor como en la que un científico te enseña. No sé si me explico ahí, si me estoy explicando en ese sentido de lo hegemónico. Sí, es de la misma manera, ¿no? Sí, Bueno, sí, de lo mismo, si se habla de lo mismo. sí, o sea, tienen el mismo nivel con respecto a el conocimiento. Claro que el Ah, ya, conocimiento sí. científico tiene una validez científica, pero el conocimiento, digamos, de nuestra gente indígena tiene un conocimiento experiencial, ¿no es verdad? Hay experiencia ahí. Es decir, Ah, sí. miren, fíjense, siempre ha habido este problema en donde el conocimiento que es por la experiencia de nuestros pueblos siempre es minimizado. Sobre todo el conocimiento de las mujeres, ¿no? En el caso de... hay un libro que se llama Calibán y la Bruja, que es de Silvia Federici, y nos habla de cómo hubo una casa de cazar, no de casarse, una casa de Ajá. mujeres terrible. Es decir, no sé si habrán escuchado de las brujas de Salem. No. Ok, bueno, las brujas de Salem fue una cacería terrible contra mujeres. ¿Por qué? Porque tenían el conocimiento de plantas medicinales, tenían el conocimiento de poder ayudar a la gente, y entonces en ese modelo de hegemónico del hombre hacia la mujer, lo que se hizo es, pues decir, es bruja, y la cazamos y la quemamos, ¿no? Y fíjense que es tanto ese proceso hegemónico de nuestro saber, o ese pensamiento hegemónico, que hasta propias mujeres señalaban a otras mujeres para que fueran quemadas, ¿no? Es todo un proceso histórico terrible con respecto al conocimiento. En ese sentido, el pensamiento crítico. Nosotros debemos de saber qué cosa sí es correcto y qué cosa no es correcto, o qué cosa sí es cierto o qué no es verdadero. Otro ejemplo, aquí decía, por ejemplo, conocer las raíces de la injusticia social o construir algo como un mundo menos injusto. Y vayámonos a este pensamiento crítico. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué piensan ustedes con respecto a este proceso de que todos tenemos que estar en casa, que nos ha pedido el gobierno? ¿Cuál es su pensamiento? Vamos a escuchar el pensamiento de Uriel. Lo que creas que está pasando, Uriel. ¿Mande, perdón? Lo que creas que está pasando. O sea, el gobierno nos pide ahora que por esta contingencia, por esta pandemia o epidemia ya ahora en nuestro espacio territorial, hay que quedarnos todos en casa y que no hay que salir, etcétera, etcétera. ¿Tú qué piensas? Es una forma de prevención, ¿no? O sea, de evitar que se propague más una enfermedad que dentro de mí sea cierta, ¿no? Pero se vale prevenir, o sea, Ok, aunque no sea cierta, pero es mejor una prevención a algo que se extienda o que se empeore más. ok. Entonces, dentro de mi pensar, sería como algo bueno. Ok, muy bien. Podría ser otra vez.
Adelante, ¿sí? ¿Podría hacer otra vez la pregunta? Sí. Es que no, Ok, no estaba conectada. ¿qué piensan ustedes con respecto a esto que nos pide el gobierno de quedarnos en casa para que evitemos contagiarnos de este virus que anda en el país, ahora, esta epidemia en el país? Ah, pues yo creo que con con la sana distancia y con la higiene que se requiere, pues Ujú. todo puede estar bien, ¿no? Ok, ok. Muy bien. Monse, ¿usted qué piensa? Em, Desde la perspectiva de la salud, Ajá. es un, em, si la epidemia, eso, suponiendo que sí tiene tal impacto en la sociedad, Ujú. entonces, lo que es la cuarentena, la distancia y cosas así, Ujú. serían buenas, Ok. pero en una perspectiva, eh, ¿cómo decirlo? Eh, Laboral, no Ajá. sé, bueno, económica, Sí. es un poquito complicado Ya. por el hecho de que eh, si las fronteras se cierran, Ajá. el trabajo a las industrias disminuye o ya es más, ya no tienen. Entonces la economía va a bajar. Ok. Las personas que vivimos al con día no vamos a tener economía, Ok. no vamos a tener a lo mejor y qué comer y cómo solventar muchos gastos. Ok. Entonces, en ese punto sería malo. Ok. Y en la forma educativa tiene un gran impacto también y es un poquito más complicado porque por el hecho de que si no hay economía, ¿cómo tenemos ahorita acceso al internet o los megas que tenemos para conectarnos? Y no solo en una llamada, sino también al mandar archivos y ver videos y cosas así. Ok. Entonces, igual es muy complicado. Aparte de que hay personas que se nos complica mucho el aprender de esta manera. Ok. Bueno, hay muchos puntos de vista, depende de donde lo queramos ver. Ok, muy bien. Me parece una postura muy buena de tu parte y de todos tus compañeros. Es cierto, hay muchos puntos que mencionas, ¿no? Eh, es precisamente ese el pensamiento crítico, ¿no? Por ejemplo, algunos de nosotros todavía no estamos ciertos si de verdad existe o no existe, y bueno, lo voy a decir así, en el caso de nosotros, de la familia, le decimos bicho, ¿no? Ya sabemos que es un virus, Ajá. pero bueno, en el caso de nosotros le decimos bicho, si existe o no existe el bicho. Y se han hecho un montón de cosas. Hay mucha gente que no cree que existe el bicho, ¿no? Ajá. Y en ese sentido, ¿por qué no cree? Bueno, pues porque todavía no tiene un pensamiento crítico, es decir, se deja llevar por las noticias que les dan noticieros de poca credibilidad, como por ejemplo noticieros de el canal de las estrellas, de TV Azteca o en su defecto el señor Ciro Gómez Leiva que da información falsa, ¿no? De toda la información que dan estos personajes, el 90% es falso y el otro 10% es verdadero. Pero eso aunado de que nosotros no tenemos la posibilidad de obtener noticias de primera mano, ¿no? Noticias oficiales. En ese sentido, el pensamiento crítico sería poner en evidencia todas las cosas de las que escuchamos y tomar una decisión con respecto a ese pensamiento, ¿no? No solamente porque Sí. el gobierno me dice que yo haga algo, lo tengo que hacer, sino realmente verificar que eso que me están diciendo sea real, ¿no? En este sentido, eh, deberíamos de tener más información con respecto a tal o cual información. En ese aspecto, es importante que nosotros podamos tener un pensamiento crítico, saber cuál información es la verdadera y discriminar esa información verdadera de la falsa, ¿no? Con respecto a lo que se está haciendo en nuestro país,
está bien, son muy buenas medidas, pero No. también me uno Sí. al pensamiento que tiene Monse en el sentido de que precisamente en la economía muchos no estamos tan bien, vamos al día, ¿no? No. Vamos al día y Sí. entonces necesitamos ir a trabajar. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Pues bueno, tomar las medidas necesarias para que no nos contagiemos de este virus. Ahora, mucha gente dice, pero ¿cómo es posible que un virus que nace en China nos llegue hasta acá, hasta nosotros, y China está muy lejos? Tengamos en cuenta que ahora tenemos muchas más posibilidades, o en México hay muchas más posibilidades de viajar a otros espacios, de viajar a otros países, o muchos que pueden viajar a otros países que no son mexicanos, también viajan a nuestros espacios, y es así como se contagia las personas. Pero bueno, vamos a dejar ese... O lo que es... Ajá, lo que es, ¿qué? Perdón. Las exportaciones. Exactamente, ¿no? Ahora, debemos de ser muy críticos en el sentido de que no, si tocas algo o si tocas a alguien ya te contagias. Hay una forma específica de contagio, ¿no? Que es específicamente por toser o por estornudar, ¿no? Por eso las recomendaciones. Bueno, fíjense cómo estamos trabajando este tema de manera crítica. Estamos pensando el tema de manera crítica. Esto implica que estamos tomando información de muchos espacios para poder sacar una conclusión con respecto a este tema, que es muy polémico, ¿no? Y que mucha gente dice un montón de información falsa y por desgracia la información verdadera no llega a toda la gente, ¿no? En este sentido hay que ser más críticos. Eso sería un pensamiento crítico. No sé si queda claro lo que es el pensamiento crítico. Sí queda claro. Okay. Para mí sí. Ok, entonces el pensamiento complejo ya lo abordamos hace algún momento, que tiene que ver con que busquemos también muchas disciplinas para resolver un cierto inconveniente. Y en el caso del pensamiento estratégico, tiene que ver de cómo resolver algún problema, algún inconveniente, pero utilizando un pensamiento instrumental, es decir, utilizando metodología, utilizando instrumentos que me permita ver más allá de lo evidente, decía los Thundercats, ¿no? Leono en los Thundercats. En ese sentido, los pensamientos. ¿Alguna pregunta con respecto a eso? Porque ya nos tardamos mucho, ya nomás vamos a ver el pensamiento prospectivo. ¿Tiene alguna pregunta con respecto a los pensamientos anteriores? No. El tercer pensamiento. Ajá, adelante. El tercer pensamiento no me quedó muy claro. Bueno, es que no recuerdo cómo se llama, pero el tercero no me quedó claro. El tercer pensamiento... Es de... A ver, está el pensamiento complejo, el pensamiento crítico, el pensamiento... Sí. ¿Cuál? ¿El crítico? Dijo 3. Ajá, sí. A ver, les digo cuáles son. Sí, me quedó claro el crítico. Ajá. Y el complejo. Ok. Pero el tercero no ni recuerdo, no. Ok, el tercero es, déjame ver, pensamiento estratégico. Ese es el tercero que mencioné. El primero fue el complejo, el crítico, y ahorita el tercero es el pensamiento estratégico, que decía que en este pensamiento estratégico necesitamos utilizar un pensamiento instrumental que nos permita ver más allá de donde ven los ojos o más allá de lo evidente. Es decir, necesitamos utilizar ciertos instrumentos para poder resolver o para poder obtener un resultado de algún problema
o algún inconveniente que tengamos. Ese era el que comentabas, Monse. Sí, ese era lo que tenía yo duda. Ok, en ese sentido, cuando tenemos un pensamiento estratégico, no solamente vemos una parte, sino vemos la totalidad de las partes, es decir, el todo de las partes. ¿Cuál sería un ejemplo más claro? Ok, volvamos al problema del COVID, ¿no? Dentro del pensamiento estratégico no solamente podemos ver una parte, es decir, no solamente podemos ver lo que nos dicen las noticias que están ahí para todo el mundo, ¿no? Es decir, las noticias de TV Azteca, de Televisa, del señor Ciro Gómez Leiva, etcétera, etcétera, sino que necesitamos ver el problema en general. Necesitamos más instrumentos para ver el problema en general, es decir, algo mejor en alguna noticia te dicen, si sales a la calle debes de debes de salir con cubrebocas, debes salir con lentes, debes de cambiarte llegando a casa, porque ya se demostró que el virus se impregna en las cosas, ¿no? Por ejemplo, en tu ropa, en lo que sea, ¿no? Y nosotros lo creemos, y lo que nos pasa ahora es que estamos viendo solamente el problema desde una perspectiva y desde una sola persona, es decir, desde alguien que lo dijo, que tiene cierta credibilidad. Pero no hemos ido a un espacio, no hemos visto o no hemos utilizado instrumentos para ver si de verdad eso que nos dicen ahí en ese anuncio es cierto. Es decir, solamente estamos viendo esa problemática desde una perspectiva de una persona, pero no lo comparamos desde una perspectiva científica y no lo comparamos desde otras personas que tienen información más veraz, y mucho menos utilizamos instrumentos para ver si realmente o no es cierto lo que se dice, ¿no? No sé si me explico ahí, Monse. Es como indagar en el pensamiento que tienes, o sea, buscar más, ¿cómo decirlo? Más respuestas de diferentes perspectivas. Exactamente, o mejor aún, yo comprobarlo, ¿no? O sea, yo tengo todos los instrumentos necesarios para hacer esa comprobación, tengo el conocimiento científico para aislar una partícula de virus y hacer mis experimentos en un laboratorio con todas las normas del mismo laboratorio, y que me va a proporcionar la respuesta correcta, ¿no? Ese es un pensamiento estratégico. Utilizo estrategias e instrumentos, ¿sale? Sí. En el caso de nosotros, pues Sí, bueno, ¿sí, ya? en el caso de nosotros va a ser un poco más difícil porque no tenemos todos esos aditamentos, ¿no? Entonces tenemos que utilizar, en este caso específico, un pensamiento más crítico, ¿no? Y un pensamiento más complejo para intentar deducir de toda esa información, que la mitad o 3/4 partes de esa información es falsa, deducir la buena información y entonces tomar las decisiones adecuadas para mi bienestar y los míos, ¿no? En ese sentido. No sé si ahora sí ya quedó más claro. Sí. Ok, bueno. Y terminamos con el último pensamiento, que sería el pensamiento proactivo, me parece. Perdón, prospectivo. ¿Sale? El pensamiento prospectivo. Primero necesitamos saber qué cosa es lo prospectivo. Lo prospectivo no es lo mismo que perspectiva. ¿Sale? Prospectiva es diferente a perspectiva. La perspectiva es lo que yo creo que va a pasar en un futuro. ¿Sale? Y lo prospectivo es lo que yo quiero que pase en un futuro. No sé si me explico, ¿sale? Y entonces ahí el pensamiento prospectivo es aquel pensamiento que se adelanta a los saberes posibles de los múltiples
futuros. Es decir, yo no sé si ustedes tienen prospectividad con respecto a lo que van a hacer en un futuro después saliendo de la universidad, ¿no? O sea, ninguno teníamos en nuestro pensamiento prospectivo que se iba a venir una pandemia internacional, o una pandemia, mejor dicho, quitándole el internacional, porque pandemia significa de todo el mundo. No lo sabíamos, ¿no es cierto? No teníamos en ese pensamiento las posibles soluciones que podíamos hacer. En el caso de nosotros como estudiantes y nuestro pensamiento prospectivo, necesitamos saber qué cosa vamos a hacer en el futuro, es decir, anticipándonos a lo que puede ser, ¿no? Por ejemplo, mi pensamiento, en mi perspectiva es terminar la carrera y después puedes empezar a trabajar, ¿no? ¿Y tu pensamiento prospectivo? Bueno, para terminar la carrera yo necesito hacer tales o cuales cosas que me van a llevar a ese futuro que yo deseo. Y dentro de ese futuro que yo deseo, seguramente que en esa línea de acción o en esas metas o objetivos que yo me puse, voy a tener algunos inconvenientes, es decir, los imponderables, aquello que no tomé en cuenta. Y entonces mi pensamiento prospectivo es precisamente aquel pensamiento en donde tomo aquellas posibilidades que pueden suceder y que me podrían impedir llegar a la meta que quiero. ¿Me explico? ¿Sí? Sí. ¿Todo correcto? Muy bien. Bueno, entonces ese es el pensamiento prospectivo. Y le vamos a dejar ahí para que... bueno, hay más todavía, hay que explicar más, pero bueno, supongo que ustedes ya también leyeron el texto y si no les recomendaría que lo leyeran. Y rapidísimo, nada más me gustaría comentarles del otro tema que también es metodología de la investigación. Y de ahí ya habla un poquito más de lo que es el método cualitativo y cuantitativo. De ahí, miren, ya no lo voy a explicar porque me voy a tardar otras 2 horas intentando hacer conversación con ustedes. Y lo que sí les pediría es que si han leído ya este documento, que era de la página, permítanme, ahorita les digo, de la página, de la página 2 a la 21, si tienen alguna duda con respecto a este documento, me la hagan saber, esperando, claro, que ya la hayan hecho. También aquí tiene letras, sin embargo, le ponen en el buscador o en donde van los números, le ponen el número 2 y automáticamente se los presenta, ¿no? También hice una serie de subrayados aquí para que se pudiera explicar. Nos tardamos mucho en la otra. Sin embargo, habla muy bien de lo que se dedica el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo de la investigación. Que levante la mano quien sí hizo la lectura. Pero no todos, por favor, solamente... Yo no puedo levantarla, pero no. Ok. No, yo no. Yo nada más lo que expliqué, profe. Ok. Vamos a hacer una síntesis. Ok, bueno. Entonces, pues entonces tendría yo que explicar la lectura. Lo que sí les pediría es que, para que le dejemos por aquí y no nos tardemos más tiempo, porque ya llevamos casi hora 40 minutos, que lo lean, por favor, que lo lean porque viene muy bien explicado a qué se dedica el modelo cuantitativo, que ya fue lo que más o menos explicamos hace un rato al inicio de la charla, y lo que es el modelo cualitativo de la investigación. Sí es muy importante que lo sepamos porque vamos a trabajar en una pequeña investigación. Ustedes me tienen que hacer una investigación cuantitativa y cualitativa, ¿no?
en el sentido de, ahorita obviamente no podemos salir. Todo lo que les deje, si les dejo alguna investigación o alguna entrevista o algo, todo eso tiene que ser desde casa. Es decir, ¿cómo voy a hacer mis preguntas en la investigación? Ah, bueno, pues por medio de WhatsApp o por medio de otra herramienta tecnológica para que no se expongan, ¿sale? Entonces, ¿preguntas? ¿Alguna preguntita? ¿No? Yo creo que no. Ok. No. Muy bien. Bueno, entonces, les pido que lo lean, por favor. Es déjenme poner aquí. Es, en este caso, metodología de la investigación. Hay que leer el primer librito. Ese está muy chiquito, que es Azcapotzalco 2004. Tiene 6 hojitas nada más. Y el otro, que es definiciones de los enfoques cuantitativos y cualitativos, sus similitudes y diferencias. Ese sí es un poco larguito, pero está muy bien explicado. Si ya lo leyeron, lo único que les pido es que para la próxima clase me envíen algunas de sus dudas, si es que tienen dudas, para que podamos trabajarlas. Y si no tienen preguntas ni nada por el estilo, pues viene lo más divertido, ¿no? Siempre cuando les digo que viene lo final, todo mundo se pone contento porque sabe que es la tarea, ¿no? Y todos se ponen a brincar y a correr porque sí les gusta hacer la tarea. Entonces, pues viene la tarea, ¿sale? Se las paso. La tarea para esta semana que viene va a ser leer la siguiente lectura, que es el proceso de la investigación cuantitativa y cualitativa. ¿Sale? El proceso de la investigación cuantitativa y cualitativa. Es de Monge Álvarez. El proceso de investigación cuantitativa y cualitativa. De investigación cuantitativa y cualitativa. ¿Qué vamos a hacer? Ahorita les digo, es de Monge Álvarez y es de la página 9 a la 15. Y esa es la primera lectura. Y en la sesión 3 y 4, que nos tocaría la tercera sesión para la próxima clase, también me van a leer esa lectura, que son fases y etapas de la investigación cuantitativa. ¿Sale? Entonces tienen dos. ¿Viene por sesiones el test? Sí, hay que bajar la planeación para que también se vayan dando cuenta en qué vamos. ¿Sale? De acuerdo. Sí. Les digo qué es lo que vamos a hacer. Denme un segundo para que anote yo también la tarea, porque si no luego no sé. Bueno, recuerden que los trabajos me los envían a más tardar el domingo en la mañana para que pueda yo revisarlos. ¿Sale? Entonces, de la sesión 2 va a ser la lectura. ¿Qué les dije? La lectura es la lectura 2. Déjenme revisarla. Sí, la lectura... la lectura 3. Y da la sesión 3, pues es la lectura que está. La lectura 1. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que van a hacer de la primera lectura? De la primera lectura, es decir, de la sesión 2, la última lectura que les pedí. De esa, lo que van a hacer es leer el documento. ¿Sale? Leen el documento y van a sacar anotaciones de lo más importante. ¿Sale? Anotaciones de lo más importante. Y esa sería la primera tarea. Me la envían como un trabajo normal, con nombre, todo como es un trabajo formal. ¿Sale? Y de ahí, de esa misma lectura, me van a hacer un video. Ustedes se van a videograbar, ¿sale? Se van a videograbar. ¿De la segunda? Sí, de la misma lectura. Me van a hacer un video ustedes mismos. Se ponen el video y se graban.
¿qué van a grabar en ese video? No nada más se van a grabar ustedes, ¿no? Sino lo que van a grabar en ese video es lo que les quedó claro de la lectura o lo que comprendieron de la lectura. Más importante, ¿no? Lo más importante de la lectura, sí. Pero ese video, para que pueda ser enviado, me van a resumir todo eso que leyeron en 2 o 3 minutos. El video no debe ser más largo de 2 o 3 minutos. ¿Sí me explico? Está bien. Ok. Entonces, Todo esto esta tarea es el proceso de la investigación cuantitativa y cualitativa de Monge Álvarez, de la 9 a la 15. Sí, esa es la que van a hacer primero anotaciones más importantes y segundo se van a videograbar, ¿sale? Un ejemplito sería, yo aprendí de esta lectura o me quedó claro esto, no sé, ahí es lo que ustedes van a grabar. Les comento nuevamente que sean 2 minutos o 3 minutos máximo, ¿sale? No más, solamente 2 o 3 minutos. Yo tengo que decir. Ok, adelante. Pregunta. A mí se me hace más fácil, por ejemplo, escribir en mi libreta y hacer mis anotaciones. No sé si puedo yo utilizar mi libreta. Estoy grabando. Bueno. Ahí, lo importante es que ustedes entreguen el video, ¿sale? Lo importante es que entreguen el video. La metodología o la estrategia que ustedes utilicen para expresarse, esa ya es a libre albedrío. Es decir, si tú estás más bien o te sientes mejor teniendo un apoyo ahí, como es tu libreta, está perfecto, ¿no? Lo que sí también te voy a pedir es que eso que anotas en tu libreta me lo envíes en Word o en una fotito para que también lo tenga, ¿no? Y compare, ¿sí? Ajá. Es que, bueno, y los otros trabajos que se tienen que entregar en Word, es que sí. Es más complicado. Sí, es un poquito más complicado, pero podría yo hacerles algunas, les podría hacer más fácilmente la revisión y darles alguna retroalimentación, que es finalmente lo importante de las tareas, ¿no? Que ustedes hagan las tareas no pensando que esas tareas les van a servir para pasar, ¿no? Como evaluación, sino pensando que esas tareas me van a servir, van a ser evaluadas, sí, pero que esa evaluación no es para una evaluación positiva o negativa, aprobatoria o reprobatoria, sino es una evaluación para que yo mejore las cosas en las que no soy tan bueno, ¿no? O para que yo mejore mis conocimientos. Esa es la intención de estos trabajos, ¿no? Y además aprendo algo nuevo. Adelante. ¿Se lo vamos a enviar digital o en fotos? Bueno, si lo hacen en su libreta, pues ya me mandan una fotito, ¿no? Me mandan una foto y de todas maneras lo que va a tener una mayor validez en el sentido de que se les pueda comentar algo va a ser el video, ¿sale? En el video, como va a ser precisamente en ese formato de video, ya aquí en clase conversamos qué les pareció, cómo se sintieron, qué realmente aprendieron, etcétera, 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 ¿sale? Eso para la otra clase, que sería, yo espero que me lo puedan mandar el domingo 31 en la mañana, si lo hacen ya para pasado mañana y ya lo tienen, envíenmelo para que yo lo pueda recoger y lo pueda yo trabajar y entonces tenga yo más argumentación para poder conversar con ustedes, ¿no? Para que esto cada vez se haga una conversación, no que sea un monólogo. Ok, no sé si alguien más tiene duda con respecto a la primera tarea. No. Ok. No, yo ya no. Primera y segunda tarea. La tercera tarea, que es de la sesión 3, la lectura que está, la lectura 1, de ahí, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, de ahí la van a leer y me van a hacer
de esa lectura me van a hacer una sopa de palabras. No sé si sabemos qué es, no sé si sabemos qué es una sopa de palabras. Sí. ¿Sí? ¿Qué es una sopa de palabras? ¿Alguien me dice? Son palabras que sopa se de tienen letras. que encontrar, pero tienen que haber otras que no tengan sentido, ¿no? No, todas deben de tener sentido de acuerdo a... No, a lo que me refiero Ajá. es que están escondidas entre varias Ok, palabras. ok. Bueno, ¿Sí? ¿Me entendió? ok, sí, déjenme ver, sí, déjenme explicárselos y si no les pongo una imagen en el teléfono rapidísimo de lo que es una sopa de palabras, ¿no? ¿Qué es una sopa Sí. de palabras? Ustedes van a leer su texto, van a buscar todas las palabras que les crean, que les sean interesantes, como por ejemplo, yo podría poner investigación, proceso, cuantitativa, cualitativa, pensamiento crítico, contexto, ay, se me fue la otra palabra. Bueno, todas esas palabras, ¿sale? Y esas palabras me las van a poner en una hojita, en una sola hoja. Me hacen su presentación como siempre y todas esas palabras me las van a poner en una sola hoja. En esa hojita van a poner la palabra que ustedes creen que es más significativa, la ponen al centro y todas las palabras alrededor. Si me dan otros minutos, bueno, ya les dije que es una sopa de palabras, ¿sale? Si me dan otros minutos, les voy a presentar una sopa de palabras. Déjenme ingresar acá. Sí, adelante. Es como una lluvia de ideas, me parece. Ya, sí, nada más. Perdón, ya no te escuchamos. Es que lo que nos acaba de explicar, yo lo conozco como lluvia de ideas. Ya, sí. Sí, porque se supone, bueno, porque nada más está dando las palabras, como dice, la más importante en medio y alrededor, pues, las otras. Ok, Y podríamos la sopa de tomarla letra así, es diferente. como una lluvia de ideas, pero recuerden que la lluvia de ideas es con respecto a un tema en específico. Por ejemplo, si yo les digo qué cosa es el colonialismo, lo que ustedes me tienen que decir es precisamente lo que entienden por colonialismo o qué es el saber colonial. En ese sentido, ustedes me dan ideas, ¿no? Y las retomamos. Eso es una lluvia de ideas de una palabra que no conocemos. Uh-huh. Lo que vamos a hacer aquí es una sopa de palabras. Se las enseño. Permítanme. Un segundito. Permítanme. Ok. Déjenme, encuentro una. No sé si están viendo mi pantalla. Sí. Ok. Sí. Miren, no sé si ven esto que aparece aquí en mi pantalla. Déjenme ver si lo puedo hacer más grande. A ver. ¿Sí ven esto que tengo aquí en mi pantalla? Sí. Ok. Así lo vamos a hacer. Exactamente. ¿Sale? Por ejemplo, aquí tengo algo que dice software, escenario, natural, narrador, contenidos. Esa es una sopa de palabras, ¿no? En el sentido de que ustedes van a agarrar todos los conceptos de la lectura y van a poner palabras ahí, alrededor, hasta que intenten llenar la hoja. ¿Sale? Solamente va a ser una hojita y van a ser palabras. ¿Sí me expliqué ahora? Y vamos a escribir grande. Sí. Sí, bueno, no sé si hay alguna duda ahora con respecto a eso. No. Ok. No. Bueno, pues entonces esas serían las tres tareitas que en realidad la primera y la segunda son una sola tarea, ¿no? Con eso, para las tareas. Entonces la sopa de palabras la vamos con la segunda. No, esa es la tercera. Ajá, en la tercera, sí. En realidad la primera y la segunda se puede decir que vamos a sacar la segunda lectura, ¿no? Sí, de la única lectura que tienen en la sesión 2.
¿Sale? Sí. De la única lectura que tiene en la sesión 2. Entonces, una vez explicado... ¿Perdón? Es que la sopa de palabras Ajá. dijo que era de la única lectura que tiene la sección 2 y no, es de la sección 2. Sí, Ah, sección 3. sí, sí. Sí, Es que dijo, ajá, dijo. gracias, Monse. Sí, la sopa de palabras es de la única lectura que tiene la sesión 3. De la sesión 2, solamente de la última lectura, creo que les había comentado, déjenme ver porque ya me hice bolas, como se dice coloquialmente. Ok, déjenme ver. Sí, de la sesión 2, la última lectura, que es la que iban a hacer, que es el proceso de la investigación cuantitativa y cualitativa, ¿cierto? De esa lectura, de ahí es lo que me van a hacer las anotaciones de lo más importante y hacer su video. Y el video, sí. Ok, y de la Y sesión... ya de la 3 Exactamente. es y de la sopa de palabras. Exacto. De la 3 es De la la sesión sopa de palabras. Entonces, de la sesión 3 no vamos a hacer más las palabras, ¿verdad? Nada más. Lo único que me interesa ahí es que ustedes lean. Sí. Es que les podría dejar mucho más tarea, pero no sirve de nada porque lo que van a intentar hacer es terminar todas las tareas, porque estamos en esta idea de que las tareas son para la evaluación, ¿no? Y a mí lo que me interesa en realidad es que hagan a lo mejor poca tarea o poca, no le llamemos tarea, sino poca retroalimentación, pero que realmente les quede bien, ¿sale? O que les sea significativo para ustedes. Entonces, solo... Nos han dejado mucho. ¿Mande? Sí, porque nos han dejado mucho trabajo. Sí, sí. Bueno, pero mi perspectiva es más desde el ámbito pedagógico, no tanto desde el ámbito técnico. A mí lo que me interesa es que ustedes aprendan a hacer realmente una investigación cuantitativa y una investigación cualitativa. Es mucho más difícil hacerlo desde la distancia, ¿no? Porque las dudas que nos salen no las preguntamos. A lo mejor si estuviéramos más en corto, es decir, si estuviéramos en el salón de clase, podríamos expresar o externar nuestras dudas. Y aquí el tiempo es muy poco, algunos de nosotros se nos va o se nos viene el internet, no ponemos atención, no podemos tener el 100% de la atención, entonces es un poco más difícil. Por eso es que lo que intento es que hagamos poca tarea, poco reforzamiento, pero bien hecho, ¿no? Sí. Entonces, sí les encargo que lean, Sí, está es bien. importante que leamos para que podamos seguir trabajando y podamos participar dentro de las clases. ¿Sale? Sí. Entonces, la siguiente clase también es a las 3. No, la siguiente clase ya va a ser a las 2. Teníamos ahí un problemita con el horario. No nos habíamos dado cuenta que el horario es encima, que la compañera Vero tiene también hasta las 3 con ustedes. Pero ya platicamos y llegamos a un acuerdo y me parece que ella les va a dar clases de 11 a 3. De 11 a 2, Ah, perdón. sí, es cierto. No sé cómo esté trabajando con ella, ustedes con ella. La forma en la que trabaje es la forma en la que ella se ha acomodado. Yo utilizo este medio, es en la forma en la que también nos estamos acomodando, pero cada quien tiene libertad de cátedra, es decir, puede usar la manera o la forma que más le convenga, ¿no? Entonces, en consecuencia, nosotros ya trabajaríamos de 2 a... Si ustedes leen todo y se hace un conversatorio, es posible que nuestro horario de clases no sean las 3 horas seguidas, porque también implica un gasto económico para ustedes, ¿no? En el sentido de datos, etcétera. Y si ustedes leen las lecturas, va a haber una conversación, va a haber más flujo de información y seguramente nuestras clases van a ser mucho más rápidas, ¿no? Por lo general yo propongo que sea una clase de 1 hora, hora y media, hora y cuarto,
hoy nos tardamos 2 horas, ya van a ser 2 horas que estamos aquí pegados a la computadora, entonces sí es un poco difícil. Sin embargo, entonces quedamos que a las 2, ¿sale? Fácil, bueno, yo lo entiendo más. Sí, ¿le entiendes más a qué, Monse? Nos esté explicando así. Ah, Si claro. no, solo nos manden videos, cosas así. Sí, sí, siempre es importante esta interacción, es importante la interacción. Yo por eso busqué este medio, porque así ustedes se dan cuenta que también estoy aquí presente y que de alguna manera estamos intentando intercambiar información y bajar esa información hacia ustedes. No es darle información, nada más, y que nosotros la deduzcamos. Me parece que sí es importante también que seamos constructivistas, es decir, que nosotros construyamos nuestra información, pero siempre es importante que el profesor o la profesora esté ahí, no para darles todo, sino para intentar disipar las dudas. Para eso sí es importante que ustedes detengan la conversación, o como en el ejemplo de Monse, es que yo no le entendía ese pensamiento, no recuerdo cuál es, pero a mí no me quedó claro y necesito que me lo explique, ¿no? En ese sentido de exigencia cognitiva. Y entonces se regresa y intentamos explicar. Eso es importante. Yo por lo general voy a intentar de que toda la información, todas las lecturas que ya tengan, las podamos explicar, pero se van a poder explicar de una mejor manera si es que ustedes también se ayudan ustedes mismos y leen las lecturas. En el sentido explícito de esta parte de la polisemia y de esta parte de la semántica. Es decir, no entiendo tal o cual palabra, bueno, pues me voy al lugar donde puedo tener clara esa palabra. Y si aún así no entiendo, no me queda clara esa palabra, entonces un mensaje, ¿sale? Yo les contesto, aunque no les conteste luego, sí les contesto alguna palabra que no entiendan con respecto a tal o cual lectura. Siempre y cuando, claro, ustedes también me demuestren que ya han estado investigando esa palabra. Es decir, que ustedes transgredan esa autoridad de profesor, en el sentido de que puedan preguntar o no con respecto a cierta palabra, pero también teniendo en cuenta ya algunas otras investigaciones que ustedes ya hayan hecho con respecto a esas palabras. Siempre es importante conocer el significado de cada una de las palabras para tener un mejor entendimiento de las lecturas que vayamos haciendo. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, Tere, Uriel o Sara. No, yo no. No, profe, todo está bien. Ok. De mi parte sí, todo entendible. Bueno, pues espero que esta introducción haya sido lo más amena posible. Espero que yo también no me haya agarrado en el monólogo. De repente agarro la palabra y ya nadie me la quita. Eso también tienen que cuidarlo ustedes y de repente interrumpir, ¿no? Si voy muy rápido o algo, preguntar para que estas clases que son a distancia se puedan hacer mucho más amenas, ¿no? Sí, profe. Ok. Bueno, pues gracias muchachos. Es un gusto estar con ustedes, aunque sea a la distancia, ¿no? Aunque sea a la distancia, ojalá y pudiéramos estar más cercanos, pero bueno, las condiciones nos lo impiden y pues ni modo, tenemos que trabajar de esta manera. Pero qué bien que participan, me gusta mucho esa actitud del grupo de participar y de comentar y de parar cuando es necesario. Entonces les insto a que sigan así. Recuerden que el conocimiento no se da del profesor al alumno, porque el profesor no sabe nada, ¿no? Lo único que sabe es que va a compartir lo poco que sabe, ¿no? En realidad, si el profesor viene y te dice yo sé y tú no sabes, entonces no es muy buen profesor, ¿no? Porque ya les dije ya les comenté, me parece, hace un momento, o no sé si fue a otro grupo, pero el conocimiento es bidireccional, es decir,
podemos compartir conocimiento. Yo puedo aprender de ustedes como ustedes pueden aprender de mi parte. O de mí. En ese sentido, hay que compartir los conocimientos, hay que compartir las dudas, hay que incitar al diálogo, hay que incitar al compartir, es decir, no ser pasivos, sino ser proactivos, ¿no? Sí. Ok. Sí. Bueno, pues entonces, si no hay una duda, alguna pregunta, algo, yo dejaría aquí la clase y nos veríamos la próxima clase. Si tienen dudas con respecto a los trabajos que van a hacer, no se queden con las ganas de enviar un mensaje, ¿no? Que en la brevedad posible les contestaré. Está bien, gracias. Muy bien. Pues que tengan una bonita tarde y pues nos vemos. Cuídense pronto. mucho. Hasta Gracias. luego.